¿Alguien recuerda? No, dicen. El del anterior era de que si una oración tenía que ser declarativa. Ya, pero también era un conjunto de palabras, números o símbolos, ¿no es cierto? Era una oración declarativa, es decir, una oración que declaraba algo. La función proposicional es una proposición donde aparece X. ¿Listo? Así la vamos a reconocer. Una función proposicional es una proposición donde aparece X. Y cuando aparece X ya la convierte en una fórmula. ¿Listo? Esta variable X representa cualquier elemento de un universo de estudio determinado. Existen muchos universos. El universo de los nombres de las personas. Entonces ahí están todos los nombres que existen de las personas en todo el mundo. El universo de las especies animales. Ahí están todas las especies animales. Los canes, felinos, ahí están todas las especies. ¿Listo? Entonces la X representa a uno solo. Nosotros agarramos de ese universo a uno solo. Por ejemplo, del universo de nombres agarramos a Juan. ¿Listo? Luego podemos hacer que varíe ese valor de X. En lugar de Juan podemos tomar el nombre de María. Por eso se dice que X es una variable. Su valor puede variar o puede cambiar. ¿Ya? La propiedad de las funciones proposicionales es que cuando reemplacemos X, un valor de la variable que proviene de este conjunto universo, cuando reemplazamos ese valor en la función proposicional, se convierte en una proposición. ¿Listo? Y por lo menos un valor de ese universo X, de ese universo, perdón, U, un valor X de ese universo U, por lo menos uno hace que esa función proposicional que se ha convertido en proposición, hace que esa proposición resultante se cumpla, es decir, sea verdadera. ¿Ya? Sabemos que una proposición puede ser verdadera o falsa. Entonces, por lo menos un valor de ese universo hace que la proposición que hallemos sea verdadera. Entonces, de todos los nombres del universo de nombres, hay un solo nombre que al reemplazar va a ser el nombre del padre de ustedes, ¿no es cierto? Entonces ustedes van a decir, X es el nombre de mi padre. Prueban con Juan, no, no es Juan. Pedro es mi padre, es el nombre de mi padre, no, no es. María es el nombre de mi padre, no. Y resulta que, por ejemplo, Víctor es el nombre de mi padre y es verdadero, por lo menos uno. Pero hay otras ocasiones en las que X es el nombre de mis hermanos. Artito es el nombre de mi hermano, Gonzalo es el nombre de mi hermano. Y así, por lo menos uno de los valores del universo, cuando se reemplaza en la función proposicional, se vuelve una proposición. Se los voy a escribir el ejemplo acá, ¿ya? Función proposicional se escribe con una letra P mayúscula y la variable X, por ejemplo, que dice X minúscula es el nombre de mi padre. ¿Listo? Abajito vamos a reemplazando valores. Reemplazando valores de X igual a María. Entonces, decimos la función proposicional de María. En lugar de X ponemos María. Dice María, en lugar de X reemplazamos el que hemos dicho. María, que es el nombre de mi padre. Eso es falso. María no es el nombre de hombre, es el nombre de mujer. O por ahí pueden decir José María, pero en mi caso no es el nombre de mi padre. Así que no. Esto es una proposición, pero falsa. ¿Ya? Esta es una función proposicional porque aparece la variable X. Por éxito es una función proposicional. En cambio, la de acá, cuando ya hemos reemplazado esto, miren, podemos juzgarlo como verdadero o falso. María es el nombre de mi padre. Y ya se volvió proposición, pero en el es falso. A ver, reemplacemos otro valor.
Hacemos el valor de x igual a Víctor. Ahí colocamos la función proposicional de Víctor. Dice, Víctor es el nombre de mi padre. Es una proposición y es verdadera. Víctor es uno de los dos nombres de mi padre. ¿Ya? Entonces, una función proposicional se representa por una letra mayúscula entre paréntesis y se indica cuál es la variable de esa función. En nuestro lenguaje natural se describe x y el resto. Es como una proposición donde aparece x, una variable x. ¿Ya? Nosotros cuando reemplazamos valores de x, por lo menos uno de los valores de x que proviene de un conjunto universo, va a cumplir la función proposicional o va a satisfacer la función proposicional. Esta última cumple, satisface la función proposicional de genera una proposición verdadera. ¿Ya? Cumplir o satisfacer significa que esa función nos dice algo verdadero. ¿Listo? Aquí estamos hablando de esto. Vale. Entonces, el valor de x cumple o satisface la proposición, la función proposicional. ¿Ya? Eso más se lo van a copiar. Entre paréntesis. Esto es una aclaración. ¿Qué significa decir que se cumple o que satisface una función que al reemplazar ese valor en la función nos da algo verdadero? ¿Ya? Una proposición verdadera. Vayan copiando, jóvenes, y si tienen alguna duda me dicen. Notación se refiere a anotar, cómo se anota o cómo se escribe una función proposicional, lo vamos a ver. Y en el ejemplo que les di hace un momento, ¿cómo se escribe una función proposicional? ¿Alguien se dio cuenta? Lo tienen anotado en su cuaderno. ¿Cómo se escribe una función proposicional? Se escribe mediante una letra mayúscula y entre paréntesis la variable que hace que la función tenga esa característica de variar los valores de la variable. Entonces, dos puntos y luego está la proposición donde aparece la variable x. Fíjense, se escribe así. Una letra mayúscula, por ejemplo, la letra F, R, P, pero mayúscula. Representa la función proposicional que depende de la variable x. Y se lee así, f de x, una letra mayúscula y entre paréntesis x. Luego de este f mayúscula y entre paréntesis x se pone dos puntos y la proposición en lenguaje natural, pero donde aparece la variable. No solo vamos a usar la letra f, hace un momento yo usé p mayúscula. Se puede usar p de x, g de x, cualquier otra letra. ¿Ya, jóvenes? Las letras minúsculas se usan para proposiciones, las mayúsculas para funciones proposicionales. ¿Listo? Cuando esta ya reemplazamos un valor, por ejemplo, Pedro o Víctor, como el caso de mi papá, ya no escribiríamos P mayúscula de X. Esa P mayúscula de Víctor se convirtió en P minúscula. A ver, se los voy a escribir lo que les estoy queriendo decir. P mayúscula de X es una
proposición, función proposicional. P, Víctor, igual a, por ejemplo, B chica. Una proposición. ¿Ya? Entonces, cuando reemplazamos el valor de x, ya no escribimos con mayúscula. Decimos, esto representa una proposición nada más, porque ya no aparece una variable. Podemos ponerle B chica, B minúscula, o R minúscula, algo que convierte en una proposición. ¿Listo, jóvenes? Terminan de copiar esa diapositiva y entonces continuamos. Se ha entendido la forma de anotar una función proposicional es cuando una está escrito con una letra mayúscula y entre paréntesis la variable. Puede ser la variable X, Y, Z, ya saben, las últimas letras del alfabeto representan variables o incógnitas. ¿Listo? Si está escrita la función con mayúscula, se trata de una función proposicional. Un momentito, por favor, voy a conectarlo con descargue. Ya. Entonces, vamos a continuar. Lo importante de las funciones proposicionales, jóvenes, es que cuando se reemplaza el valor de la variable, la función proposicional se convirtió en una proposición. Cuando se reemplaza el valor de la variable, la función proposicional se convierte en una proposición. ¿Listo? Vamos a esperar un momento, por favor. Se puso inestable PowerPoint. Voy a poner pausa. Ya. Entonces, vamos a ver algunos ejemplos. Miren. G de X. Dice X es estudioso. ¿Esto es una proposición o es una función proposicional, jóvenes? ¿Qué opinan? Una proposición. Sí, Proposición. sí, esta Proposición. sí, Quispe, es una proposición. ¿Ya? ¿Cómo reconocemos? Porque su nombre, aquí su representación es una letra mayúscula y entre paréntesis la variable. Después están dos puntos y entre comillas aquí aparece la función proposicional que nos dice X es estudioso. El estudiante X es estudioso, por ejemplo. ¿Ya? Después dice f de y, dice y es puntual. Y el universo de donde salen estos valores de la variable x o de la variable y es el universo de nombres de los seres humanos. ¿Ya? Después tenemos h de x es honesto. Esto lo voy a cambiar ahorita. ¿Ya? Permítanme. Lo voy a cambiar. En todas yo voy a poner x. Ahí estaba poniendo para mostrarles que podía variar. Volvemos a la presentación. Aquí es nombres de seres humanos. Ya está. Nombres de seres humanos. Estoy mejorando el ejemplo. Y aquí voy a colocar aquí está, mi universo. Mi universo está acá, jóvenes. Es el nombre de seres humanos. Entonces, la persona de nombre X es honesto. La persona de nombre X es puntual. ¿Ya? Entonces volvamos a la proyección. Y tenemos nuestro universo, los nombres de seres humanos. G de X es la función proposicional que dice la persona de nombre X es estudioso o estudiosa. F de Y, la persona de nombre Y es puntual.
h de x es la función proposicional que dice la persona de nombre x es honesta. F de x dice la persona de nombre x es puntual. ¿Ya? Entonces, todas esas son funciones proposicionales. Todas esas son funciones proposicionales y nuestro universo es el universo de nombres de seres humanos. ¿Ya? De acá. Para este caso, imaginemos que tenemos una habitación con estas 5 personas, entonces el universo son los nombres de los seres humanos que están en esa habitación. En este caso son Pedro, María, Juan, Carlos y Sofía. ¿Ya? Este es nuestro universo, jóvenes. Estos de aquí van a salir los nombres para reemplazar en estas funciones proposicionales. Por ejemplo, encontremos las funciones proposicionales utilizando las variables del conjunto seres humanos que tenemos acá. Este es nuestro conjunto de seres humanos. Los conjuntos universo pueden variar de una situación a otra situación, de un área de estudio a otra área de estudio. Es decir, tenemos el universo de todas las especies de animales, o el universo de todos los nombres de personas, o el universo de todos los números enteros, positivos, negativos, o el universo de todos los números dígitos. Los números dígitos son aquellos que se usan para contar, además del cero, y van desde el 0 hasta el 9 nada más. Esos son los dígitos. Y a esos los podemos contar con nuestros dedos. Por eso se les llama dígitos. Son 10 y los contamos con nuestros dedos. ¿Ya? En un ejemplo, miren, aquí está Carlos y reemplazo en la función proposicional g de x, en lugar de x reemplazo Carlos. G de Carlos dice, entonces busco. La persona de nombre Carlos es estudiosa. Lo voy a mejorar este ejemplito y lo coloco acá. La persona de nombre Carlos es estudiosa. ¿No? La persona de nombre Carlos es estudiosa. Vayan copiando, jóvenes. Vayan copiando. Y quiero que ustedes vayan reemplazando. ¿Quiénes quieren participar, jóvenes? 4 voluntarios ahorita. Yo, Lisa. A ver, Chumacero, haga G de Sofía. ¿Ya? ¿Se anotó? ¿Quién más? ¿Quién más, jóvenes? ¿Cuál dijo ahorita? ¿Me lo puedes repetir? G de Sofía. Minaja, F de Juan. ¿Quién más? ¿Otro voluntario? Yo lo hice. Ya, Erasmo. Yo, Usted Lisa. va a hacer H de María. ¿Quién más dijo? ¿Quién más dijo? Puma. Yo, Lisa. Puma va a hacer F de Pedro. Ronald va a hacer G de María. ¿Alguien más quería hacer? Ya. Ellos son los valientes por el momento. Luego va a haber más oportunidades para participar. ¿Listo? Bien. Revisemos entonces. ¿A quiénes le tocó la G de X? La función proposicional G de X. A mí, Lisa. A ver, ¿con cuál hizo? G de Sofía. La persona de nombre Sofía es estudiosa. Ya, está bien. Bien, Chumacero. ¿A quién más le tocó la función proposicional G de X? ¿A quién más le tocó G de X? Bueno, ¿a quién le tocó? Solo a mí era Lisa. Sí, a alguien más le tocaba. F de X, ¿a quién le tocó? F de Y, Lisa. A F de Y, sí, sí. F de Juan, la persona de nombre Juan es puntual. Ya, está bien. La H de X, Yo lo hice. a ver, Erasmo. La persona de nombre María es honesto. Ya, pero recuerda que tiene que decir H de María. H entre Ah, ya. comillas, María. Ya, está bien.
H de María. Exacto. ¿A quién le tocó f de x, jóvenes? Mi licenciado, Ya, F de María. La persona de nombre María es puntual. ya. ¿Alguien más le tocó algún otro ejercicio? Ya. Bueno, así, pero tienen que resolver. Veamos más ejemplos, ¿no? Esta función proposicional p de x dice x es un número impar. Esa es la función proposicional de la variable x. ¿Listo? Y cuando reemplazamos ahí, en lugar de x, reemplazamos el valor de un número. Estamos hablando de números, ¿no es cierto? P de 4, 4 es un número impar. Esto es una función proposicional que se ha reemplazado el valor de la variable y se convirtió en una proposición. ¿Esta proposición será verdadera o falsa? 4 es número impar, ¿será verdadero o falso, jóvenes? Falso. 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 Es par, no es impar. Ya, entonces nosotros podemos decir que el 4 no satisface o no cumple la función proposicional. ¿Qué significa que no satisface? Que cuando se reemplaza el valor de 4 en la función proposicional nos da una proposición pero falsa. ¿Cuándo cumple o satisface? Cuando al reemplazar el valor, la proposición que hallamos es verdadera. ¿No? Miren, ahora por ejemplo reemplazamos P de 3. 3 es número impar. Esa función proposicional, al reemplazar el 3 en lugar de la variable x, nos dio una proposición. ¿Es verdadera o falsa, jóvenes? Verdadero. Verdadera. Verdadera. Entonces, se dice que el número 3 satisface la función proposicional o cumple la función proposicional. ¿Qué significa cumple o satisface un valor? Que cuando se lo reemplaza en la función proposicional nos genera una proposición verdadera. ¿Han entendido eso, jóvenes? Los voy a escribir aquí a un costadito para aclarar. 4. No satisface o cumple la función proposicional P de X. ¿Por qué no satisface o cumple? ¿Por qué estamos insatisfechos o no nos cumplió? Porque reemplazamos algo y nos salió algo falso. En cambio el 3 sí cumple o satisface la función proposicional. ¿Qué significa que sí cumple o satisface? Que al reemplazar el valor de 3 hallamos una proposición verdadera. Voy a resumir. Reemplazar valor de 3 en P de X, obtuvimos una proposición verdadera. ¿Ya? Eso significa satisfacer o cumplir. En cambio, en este otro caso, 4, reemplazamos y obtuvimos falsa. Por eso decimos que no satisface o no cumple. En cambio, el 3, al reemplazar en esta función proposicional P de X, que dice X es un número impar, al reemplazar ahí, obtuvimos una proposición verdadera. Una proposición verdadera, por lo tanto decimos que el 3 sí cumple o satisface la función proposicional. ¿Ya? ¿Está entendido, jóvenes? En nuestro caso, si decimos María es honesta y la conocemos a María y por ahí esa María es la estafadora que sale en las noticias, nos decimos no, María no es honesta. María no cumple con la función proposicional que dice María es honesta. Digo, la persona de nombre X es honesta. ¿Ya? Después veamos. Dice G de X, dice X es número par. Ahí usamos los números reales. F de Y dice Y es un número primo. También que salga de los números reales, es decir, cualquier número. Luego, H de X dice 2 por X es igual a X al cuadrado menos 8. Y el universo para este ejemplo, para esta función proposicional, nos dice solo los dígitos, es decir, los números del 0 al 9. ¿Ya?
A ver, reemplacemos. ¿Quiénes quieren participar ahora? Voluntarios. Aparte de los que ya hablaron. A ver, ¿quién? Bravo. Está bien. Usted va a hacer G de X para el número 7. ¿Listo? Va a reemplazar y me va a decir cuál es la proposición que obtuvimos y nos dice si cumple o satisface a la función proposicional. ¿Ya? ¿Quién más quiere hacer, aparte de Bravo? ¿Alguien que no haya participado hoy? ¿Quién más? Yo, Lisen. A ver, ¿quién fue? No le vi. Vargas. Vargas. Ya, usted va a hacer f de y, reemplazando el valor de y igual a 2. Ya, cuando y vale 2, va a hallar f de y. Va a hallar la proposición resultante y también me va a decir si satisface o no a la función proposicional. ¿Quién más quiere hacer, jóvenes? Un voluntario más. Un voluntario. ¿Nadie? El más facilito, el 3. ¿Quién quiere hacer el 3? ¿No hay valientes? Ya, vamos a... ¿A quién le tocó G de X? Yo, licenciado. A ver, Bravo, ¿ya lo hizo? Sí, licenciado. ¿Cómo sería? Un poquito más fuerte. Anímese a hablar más fuertecito. Eso le va a servir mucho en la vida profesional. No le estoy tratando de humillar, no le estoy queriendo hacer quedar mal. Quiero que sea mejor persona. ¿Listo? Entonces aprovechen toditos ustedes jóvenes. Está bien que sean así valientes, que participen y traten de hablar mejor cada vez. ¿Listo? Yo cuando estaba en la universidad era igual que ustedes, era peor que ustedes, era más tímido, casi no hablaba bajito. Entonces, ustedes aprendan. Todas esas cosas también tienen que aprenderlas. Y aprovechen ahorita que están con sus compañeros, son iguales que ustedes, nadie se va a hacer la burla. Y los docentes estamos para enseñarles a aprender todo, no solo matemáticas. ¿Ya? Entonces, Bravo, más fuertecito. ¿Listo? Trate de empujar la voz, proyectar la voz que llegue hasta el final de la habitación donde está usted, así como mi hijita habla de fuerte. A ver, Bravo. Sí, licen. Ya, está bien, Bravo. G7. Ya. 7 es número par, por lo cual 7 no satisface, no cumple la función proposicional con GX, por lo cual es falso. Porque es falsa la proposición. Está muy bien, Bravo. Así tiene que hablar. No es necesario gritar, siempre hay que hablar desde el estómago. No, Sí, no que no se salga. un poco de ruido. No tengan miedo, no tengan vergüenza, no tengan nervios. Estamos aquí como en la casa. Los estudiantes son como sus hermanos, los docentes somos como sus hermanos mayores o sus papás, dependiendo cómo nos vean. Estamos para ayudarnos, ¿listo? Entonces, una forma de hablar para todos. Traten de hablar, pero que no se salga el aire, que salga la voz, que salga el sonido. ¿Listo? Algunos de ustedes, si pueden, busquen en internet videos de oratoria, cómo hablar mejor en público, cómo proyectar la voz para que salga la voz más fuerte cuando ustedes quieran. Algunos dicen que es bueno ir al karaoke para practicar ahí, cantan y aprenden también a desenvolverse. ¿Ya? Eso no es de matemáticas, pero es parte de su formación profesional y yo quiero que ustedes sean excelentes profesionales. ¿Ya? ¿Tienen la valentía de participar? Muy bien. Ahora háganlo proyectando mejor su voz. Está muy bien, Bravo. ¿A quién le tocó F de Y? A mí, Lisen. A ver, Vargas, ¿cómo es? Bueno, era f de 2, dice que 2 es un número primo y la función proposicional con y igual a 2 es una proposición verdadera, entonces el 2 sí cumple o satisface la función proposicional.
Exacto. La condición de un número primo es que se pueda dividir entre sí mismo y entre uno nada más y su resultado es entero. Entonces el 2, solo si lo dividimos entre 1 o entre 2 nos va a dar un número entero. Entonces 2 sí es número primo. Perfecto. ¿Alguien se animó a hacer el inciso 3, el h de x? H de x, ¿alguien se anima? ¿O quieren que yo lo haga tan facilísimo? Denme un número, yo lo voy a hacer. ¿Ya? Un número dígito, del 0 al 9. 3, 9, 5, El 3, 4, 9. 5. A ver, 6, solo esos tres números. Rapidito los vamos a hacer, ¿ya? H de 3 dice 2 por 3 es igual a 3 al cuadrado menos 8. Yo calculo 2 por 3, me sale 6 en la izquierda. Igual a 3 al cuadrado es 9, menos 8, 1. 6 igual a 1. El 3 satisfacer. Bueno, el 3 logra satisfacer a esta función proposicional h de x, jóvenes. 6 nos sale 6 igual a 1. ¿El 3 satisface esta función proposicional? ¿6 es igual a 1, eso es verdadero o falso? Listen, no lo entendí bien. De nuevo, ¿lo puede explicar? Ya, lo voy a escribir para que lo entiendan. ¿Listo? Aquí está. Decimos, aquí vamos a reemplazar, reemplazamos valores de x igual a 3. Ahí tenemos h de 3 que dice 2 por 3 es igual a 3. Ese simbolito significa elevado al cuadrado, menos 8. Pero esos son puros números, no sabemos si es verdadero o falso, entonces resolvamos, ¿ya? Y nos queda así. A ver, más claro, h de 3 dice, 2 por 3, ¿cuánto sale? 6. 6 es igual. 3 al cuadrado es 9 menos 8. A ver, una fila más, ya no quiero una fila más. 9 menos 8 es 1. 6 es igual a 1. ¿Eso es verdadero o falso? Falso. Falso. ¿Ves? Y digo, por lo tanto, esos tres puntitos significa por lo tanto, 3 no satisface a la función proposicional h de x. ¿Listo? Entonces, si tienen una ecuación o una fórmula, reemplazan ahí. Y si les sale una igualdad, 6 igual a 6, eso es verdadero. Entonces, ese número que hayan reemplazado sí satisface. Si reemplazamos con 0, h igual a h de 0. 2 por 0 es 0, igual a 0 al cuadrado menos 8, nos saldría 0 en la izquierda igual a menos 8. Falso, tampoco satisface. El 4, 2 por 4 es 4. 4 al cuadrado es 16. 16 menos 8 es... Aquí, para x igual a 4 sí satisface. Nos sale 8 igual a 8. ¿Listo? Entonces hacemos h de 4, el que haya dicho, le atinó. Nos sale 2 por 4 igual a 4 al cuadrado menos 8. Eso nos da el resultado 8 igual a 8. Por lo tanto, 4 sí satisface. La función proposicional h de x porque nos da un resultado que es verdadero. ¿Listo? Terminen de copiar eso que acabo de hacer yo y continuamos enseguida. Vamos a ver ahora, jóvenes, a los cuantificadores. Ya hemos visto las funciones proposicionales, vamos a ver a los cuantificadores. ¿A qué les suena cuantificar? ¿Qué entienden por cuantificar? A ver, Brian, ¿qué será cuantificar? ¿Expresar los números? ¿Qué? ¿Otra vez, Chomacero? No lo escuché. ¿Expresar números?
No, ¿a qué le suena cuánto? Cantidad. Calcular los números. Cuantificar es contar. Sí. Cuantificar es contar. Y cuantificador es lo que nos ayuda para contar o para saber cuántos son. ¿Listo? En ese sentido hay dos tipos de cuantificadores. El cuantificador universal que nos dice que todos cumplen, ¿ya? Y se escribe esta A mayúscula patas arriba. Esto significa para todos. ¿Para todo qué? Lo que está al ladito. Para todo X. ¿Listo? Para todo X, ¿qué pasa? Se cumple. Es decir, reemplazan en una función proposicional y siempre va a salir una proposición verdadera. ¿Ya? Entonces esto significa para todo X. Y está el cuantificador existencial que dice existe por lo menos un X que al reemplazar en la función proposicional la cumple o la satisface. Es decir, saca una proposición verdadera. ¿Ya? Anótense entonces estos dos cuantificadores. El universal significa para todo X se cumple. Reemplazan en la función proposicional y se cumple. Esta E mayúscula volcada hacia la izquierda significa existe. Y se lee existe uno o existe por lo menos un valor de X que cumple la función proposicional. ¿Cómo se las usa? Se las usa esos cuantificadores, se los usa adelante de las funciones proposicionales. Miren acá, por ejemplo, dice, para todo X, dos puntos, P de X. Eso significa, para todo valor de X, se verifica, se cumple o satisface la función proposicional P de X. ¿Qué significa que se verifica, se cumple o satisface? Que al reemplazar el valor de X nos da una proposición verdadera. Entonces dice, para todo valor de X, la función proposicional se va a cumplir, es decir, se va a volver una proposición verdadera. ¿Listo? Para toda persona X se cumple o se verifica que si las personas no respiran, se mueren. Entonces reemplaza el valor de Pedro. Si Pedro, si no respira, se muere. Reemplazamos María. Si María no respira, se muere. Si Juan no respira, se muere. Entonces se cumple para todos los valores. Las personas necesitamos respirar para vivir. Es algo que siempre va a ser verdadero. En cambio, esta E dice, esta E al revés, dice, existe un X o existe por lo menos un valor de X tal que se cumple o se verifica la función proposicional P de X. Un ejemplo de ese cuantificador existencial es, existe por lo menos un estudiante, existe por lo menos un estudiante tal que ese estudiante es varón, ¿ya? En el curso hay por lo menos un varón, preguntamos aquí, ¿Cerezo, es hombre usted o mujer? Cerezo, ¿usted es varón o mujer? Cerezo, se escapó, se fue al fondo. Ya, Cerezo veo que no es varón, es mujer. Ahora a Copa le pregunto, ¿usted es varón o mujer? Byron, ¿usted es varón o mujer? Hay varones, Liz, hay varones. Varón, toda la vida. Entonces, encontré por lo menos donde se estaba durmiendo, creo que. Lo estaba pensando. Ah, estaba se pasaron. No te quemes, hijo, no te quemes. No te quemes. ¿Qué pasa, Luca? Ya, entonces miren, hemos encontrado, Byron es varón, entonces por lo menos uno cumplió. No necesito preguntarles a los demás 66 estudiantes, a los demás 65. Encontré uno y ya cumplió. Y por eso es la función existencial. Por lo menos existe uno que verifica. Le pregunté a su compañera, ella no respondió, pero yo sé que es mujer. Le pregunté a Byron, yo sabía que es hombre, pero lo tardó en confirmar, pero lo confirmó. Entonces existe por lo menos un nombre de estudiante del curso que es de varón. Ya se cumplió. ¿Ya? En cambio, en este otro, siempre que reemplacen un valor de X se va a cumplir. Si eso ocurre, ponen el cuantificador universal.
todos los elementos del universo, al reemplazarse en la función proposicional, da una proposición verdadera. En cambio, si no todos cumplen, digamos la mitad sí cumple, la otra mitad no cumple, decimos, existe por lo menos un X tal que al reemplazar en la función proposicional se verifica esa función proposicional. Pero veámoslo con ejemplos, ¿ya? Mejor veámoslo con ejemplos. Aquí, miren, vamos a cuantificarla. Decimos, otra cosa más. Cuando se cuantifica una función proposicional, la función proposicional se vuelve una proposición que podemos calificarla como verdadera o falsa. ¿Ya? Veamos aquí. P de X dice X es número negativo. ¿Ya? P de X dice X es un número negativo y el universo del cual estamos sacando para este ejemplo son los números reales. Todos los enteros, positivos, negativos, las fracciones, los decimales, todos los números que existen son los números reales. A ver, decimos, cuantifiquemos esta función proposicional. Decimos, para todo X se cumple que esta función proposicional. Para todo X, X es número negativo. ¿Eso será una proposición verdadera o falsa? Falsa. Verdadera. No, falsa. Para todo número real, X es número negativo. Entonces, no todos los números reales son negativos. Hay positivos también, por lo tanto, esa proposición que obtuvimos es falsa. Pero ya se volvió una proposición. Cuando cuantificamos una función proposicional, ya se vuelve una proposición y la podemos calificar de verdadera o falsa. Para todo número real X, ese número es negativo. Entonces eso es falso. Esta otra. Existe un X tal que se cumple la función proposicional P de X. Existe un número real X tal que ese número es número negativo. Entonces, el menos 7 ¿es negativo? Sí. Entonces dice existe. Esto se volvió una proposición verdadera. ¿Ya? Entonces lo importante es que sepan que una función proposicional, cuando la cuantificamos, se volvió una proposición. Es decir, esto de acá lo podemos juzgar como verdadero o falso. ¿Ya? A ver, vamos a cuantificar esta función proposicional g de x que dice x al cuadrado más 2 mayor que 5, con números reales. ¿Quién se anima? ¿Quién se anima, jóvenes? Con este formato, aquí está el formato. G de x, para todo número x, coma. A ver, ¿quién se anima? ¿O quieren que yo haga un ejemplito? Sí, Lice. Yo te hago un ejemplo. Ya, voy a hacer un ejemplo. Voy a hacer un ejemplo. Denme un número, cualquier número real. Ok. 4. Ya, a ver. Bueno, en realidad no necesitamos un número. Vamos a cuantificar. Lo malo es que no puedo yo escribir la mayúscula volcada. Voy a tener que dibujar primero. Para todo, ahí estoy poniendo. Para todo. Y escribo. Para todo un número real X, coma, ese número es negativo. No, para todo número real de X se cumple lo siguiente. X al cuadrado más 2 mayor que 5. ¿Listo? Entonces, para ver si esta función proposicional cuantificada, para ver si esa función proposicional cuantificada es una proposición verdadera o falsa, la juzgamos y hagamos la prueba con un número. ¿Ya? Por ejemplo, el 1. 1 al cuadrado, ¿cuánto es? Aquí reemplacemos. Con azulito voy a reemplazar. 1 al cuadrado, 1 al cuadrado,
más 2 mayor que 5. 1 al cuadrado es 1 más 2. 1 al cuadrado es 1. 1 más 2 mayor que 5. 3 es mayor que 5, eso es falso. Basta que un numerito no cumpla, esta función proposicional es falsa. ¿Ya? Falso. Ahora voy a cuantificar el otro, el cuantificador existencial. Escribo así. Existe. Ahora escribo. Existe por lo menos un número real X tal que se cumple X al cuadrado más 2 mayor que 5. ¿Listo? Ahí he cuantificado existencialmente a esa función proposicional G. Ahora, por ejemplo, el 2. Reemplazo con el 2 acá. 2 elevado al cuadrado más 2 mayor que 5. 2 al cuadrado es 4, más 2 es 6. 6 es mayor que 5 y eso es verdadero. Entonces, basta que un hito se cumpla y ya es verdadera la función proposicional cuantificada con el cuantificador existencial de existencia. Existe por lo menos uno. ¿Ya? Vayan copiando, jóvenes. Lo importante de este ejercicio es que observen que cuando se cuantifica una función proposicional, se convierte en una proposición que puede ser calificada como verdadera o falsa. ¿Ya? Vayan copiando y ahorita continuamos. Vamos a continuar, voy a borrar las anotaciones y continuamos. La negación de los cuantificadores, jóvenes, tiene una característica especial. Cuando negamos el cuantificador universal, se convierte en un cuantificador existencial. Y cuando negamos el cuantificador existencial, se convierte en el cuantificador universal. Esto lo voy a corregir. Aquí se distorsionan los signos. Esperen un momento, por favor. Les decía que la negación de la cuantificación universal se convierte en el cuantificador existencial de la negación de la función proposicional. ¿Ya? La negación. Recuerden más o menos como la ley de Morgan. La ley de Morgan niega al cuantificador universal, lo vuelve cuantificador existencial. La negación niega la función proposicional, la negada. ¿Ya? Entonces, negación del cuantificador universal es el cuantificador existencial de la función proposicional negada. ¿Listo? Y acá. La negación del cuantificador existencial lo niega y lo vuelve cuantificador universal de la función proposicional negada. ¿Listo? Entonces, eso vayan copiándoselo y ahorita vamos a unos ejemplos más. ¿Ya? Entonces se los estoy escribiendo acá. En nuestro lenguaje natural, esta interpretación. La negación del cuantificador universal equivale a el cuantificador existencial de la negación de la función proposicional. De la misma forma acá, la negación del cuantificador existencial de una función proposicional, equivale al cuantificador universal de la función proposicional negada, o de la negación de la función proposicional. ¿Ya? Eso más se lo van a copiar, jóvenes. Es importante. Ya, vamos a continuar. Voy a borrar estas anotaciones y vamos a avanzar. Ay, no arranca.
Veamos entonces. Aquí hay unos ejercicios, jóvenes, en los cuales hay que llevar a notación simbólica, luego negar las proposiciones y llevarlas nuevamente al lenguaje natural. ¿Estas son proposiciones o son funciones proposicionales? ¿Alguien me puede decir? Funciones proposicionales. Ya, son funciones proposicionales. Pero están cuantificadas. Y cuando están cuantificadas, ¿qué significa, jóvenes? Dice todos. Este todos significa para todos los números. No dice exactamente para todos. Dice todos, entonces está cuantificado. Todos los números enteros son pares. ¿Todos serán pares, jóvenes? ¿El 13 es No. entero? No. Entonces dice, todo el que lo conoce lo admira. Está hablando de una persona. Todo el que conoce a la persona X lo admira. O todo el que conoce a Juan lo admira. Entonces le decimos, Pedro conoce a Juan y lo admira. María conoce a Juan y lo admira. Francisco lo conoce a Juan y él no lo admira. Entonces puede que no sea verdadero. Está cuantificado. ¿Ya? Aquí dice, es de noche y todos duermen. Para todas las personas, entonces, si es de noche, entonces duermen. Pero ¿y las personas que trabajan en trabajos nocturnos? Puede que no. Este de hay materias que aburren y no sirven, ¿ese será cuantificador universal o existencial, jóvenes? Existenciales. Existencial, porque dice que hay algunas nomás, no todas. Y dice, luego, todo joven es feliz. Ahí es para todo. Hay autos, cuantificación existencial. ¿Quién es político es charlatán? Es decir, está diciendo, todos los políticos son charlatanes. Recuerden, en lógica, no tiene que decir exactamente igual, sino el significado es lo que importa. Aquí, quien es político dice, todos los políticos son charlatanes. Hay alumnos, es cuantificador existencial. Entonces, cuando están cuantificadas las funciones proposicionales, se convierten en proposiciones, o verdaderas o falsas. Lo que dice este ejercicio es que lo llevemos a notación simbólica, es decir, escribirlo de esta manera. Todos sería para todo, el símbolo de para todo. Ahí está. Para todo, ¿qué cosa? Para todo X. Para todo X, 2 puntos. X es número entero. Para todo número entero. Este número entero es par. ¿Ya? A ver, el número X es par. ¿De dónde salen estos números X? Del conjunto de los números enteros. Entonces ya la hemos escrito en lenguaje simbólico. Para todo X, P de X dice el número X es par. ¿Ya? Después lo vamos a negar. Negación de S. Negación de S. Lo vamos a escribir acá. Negación de todo eso. Negación de todo eso. Negación de todo esto. Voy a hacer con estas otras. Negación de para todo X. Aquí. Negación de para todo X. El número X es par. La negación de todo eso se vuelve un cuantificador existencial y eso equivale a las 3 rayitas que dice existe. Entonces voy a dibujar al existe. Ahí está la tercera rayita y dice
existe y aquí otra vez. Existe un X tal que X es un número par. A ver, la negación de la función proposicional tal que X es impar. Esa es la negación de la función proposicional. ¿Listo? ¿Qué he hecho hasta ahí? ¿Qué he hecho? Primero, esto lo escribí en lenguaje simbólico. Para todo X, dos puntos, la función proposicional dice el número X es par. Después negué la negación de esa cuantificación de la función proposicional. Dice que equivale a existe un X o existe por lo menos un X tal que X es impar. ¿Ya? Y lo escribimos ahora en lenguaje natural todo por completo. Dice existe o hay alguno. Existe por lo menos un número entero que es impar. ¿Ya? Ahora, algo interesante que podemos ver. Esta proposición, esta cuantificación, para todo número X, para todo número entero X, el número X es par. Esto era una proposición falsa. Cuando negamos esta función proposicional cuantificando qué es la cuantificación de una función proposicional, cuando lo negamos, veamos. Existe por lo menos un número entero que es impar. Eso es verdadero. ¿Por qué? Porque si hemos negado una proposición que era falsa, ahora se volvió una proposición verdadera. Entonces estos tres pasos hay que hacer en estos ejercicios. Quiero que hagan ese esfuerzo, jóvenes. No les va a salir exactamente, pero hagan el esfuerzo, ¿ya? Les recuerdo, no todos pensamos igual, no todos ordenamos las frases de la misma manera. Lo importante es el significado. ¿Listo? ¿Quieren que haga un ejemplo más, jóvenes? ¿Cuál quisieran que haga? Por favor, Liz. ¿Cuál quisieran? Si Medrano que... Hay autos, una penúltima, hay autos. Hay autos, ya, Todo el que conoce. Ustedes pueden modificar un poco la oración para que sea más clara, ¿ya? Entonces vamos a escribir aquí. Ese de hay autos significa el cuantificador existencial. Tengo que dibujarlo primero. Existe entonces. Existe por lo menos. Existe por lo menos. El existe ya dice hay autos o por lo menos. Existe modelo de auto X. Ese modelo de auto X. Tal que X es veloz y seguro. Esto existe uno que es veloz y seguro. Eso será una proposición verdadera o falsa. Que existe un modelo de auto X tal que ese modelo de auto X es veloz y seguro. ¿Conocen ustedes un auto que sea veloz y a la vez seguro? ¿Eso será verdadero o falso? El Lamborghini. ¿Es veloz y seguro? Verdadero. Seguros que es verdadero. Verdadero. Bueno, fanáticos del Lamborghini, ahí está. Verdadero. Le voy a poner el verdadero con rojo. Verdadero. Dicen que sí, que existe uno por lo menos, el Lamborghini. Ahora, la vamos a negar esta función proposicional. ¿Ya? La negación de todo eso tal como está. No.
la negación de existe por lo menos un modelo de auto X tal que X es veloz y seguro. La negación de eso la voy a poner abajo. ¿Listo? La negación se vuelve cuantificador universal y va a decir para todo modelo de auto X se cumple lo siguiente. X no es veloz ni seguro. Entonces nosotros analizamos y decimos, bueno, ya lo hemos escrito en lenguaje simbólico la negación, ahora en lenguaje natural, y escribiríamos ningún todo modelo de auto X no es veloz y seguro. ¿Ya? No es veloz y seguro. Esto lo voy a corregir, no está muy claro. No es veloz y seguro. Esto lo voy a aclarar. Les dije se puede aclarar algo, ¿ya? Entonces lo estoy aclarando para que esté más claro. Modelo y seguro, ¿ya? No es veloz y seguro a la vez. ¿Ya? Entonces así primero hemos escrito en lenguaje simbólico, luego hemos negado. La negación de un cuantificador existencial se vuelve un cuantificador universal y luego en lenguaje natural. También podríamos haber puesto ningún modelo de auto es veloz y seguro. Ya saben que en las proposiciones lo que interesa es el significado, no exactamente cómo está escrito. Ningún modelo de auto X es veloz y seguro. ¿Ya? Es otra forma de escribir. Entonces ustedes tienen libertad para hacerlo. Les voy a dar unos 10 minutos, jóvenes, para que vayan realizando los demás ejercicios. No va a ser tarea, lo vamos a hacer aquí en clases. Vayan haciéndolo, por favor. Lo importante es que ustedes vayan pensando en las alternativas, cómo quedaría y si tiene coherencia lo que están diciendo. ¿Ya? Entonces unos 10 a 15 minutos hasta las 9:30. Vayan resolviendo. ¿Listo, jóvenes? Si tienen alguna duda me dicen. Los circuitos lógicos son representaciones mediante diagramas de las funciones, de las operaciones proposicionales. Es decir, miren, acá tenemos la conjunción de dos proposiciones simples. Este circuito, esta operación proposicional de la conjunción se la representa mediante un circuito en serie, haciendo de cuenta que es similar al paso de la corriente eléctrica mediante los cables o el paso del agua a través de tuberías, ¿ya? Entonces, ahí las proposiciones representan interruptores, esos que utilizamos para apagar o encender la luz en las casas, representan interruptores. ¿Listo? Entonces, para que vaya la energía eléctrica desde este punto hasta este otro punto, en la conjunción los dos tienen que ser verdaderos, es decir, los dos interruptores tienen que estar encendidos. Encendemos aquí, la corriente pasa hasta acá. Para que llegue hasta aquí la corriente, tenemos que encender este otro interruptor más, es decir, cerrarlo. Ya cuando los dos se cierran, pasa la corriente. Cuando esta proposición tiene el interruptor abierto, representa el valor de falso. Cuando está cerrado el interruptor, cuando está oprimido, representa verdadero y pasa la corriente. Para que la conjunción sea verdadero, los dos tienen que ser verdaderos. ¿Recuerdan esa ley?
para que la conjunción sea verdadera, para que pase corriente desde este extremo hasta este otro extremo, las dos proposiciones tienen que ser verdaderas. Si una es verdadera y la otra no, no pasa corriente. Si la primera es falsa y la segunda es verdadera, no llega la corriente hasta aquí y no pasa. Si los dos son falsos, no pasa la corriente. ¿Listo? Entonces así se interpretan los circuitos lógicos. La disyunción inclusiva se representa mediante un circuito en paralelo. Es decir, para que la corriente pase desde este extremo hasta este extremo, puede pasar cuando aquí sea verdadero, se enciende, pasa. Y si el otro es falso, no hay problema, pasó por arriba. O si el primero es falso, no se va a cerrar. Y el segundo, Q, es verdadero, se cierra el interruptor y la corriente pasa por aquí abajo. Es como el agua. Si aquí no hay tubería, el agua no va a llegar hasta acá. Pero si hay tubería por aquí y está unida, entonces el agua pasa por aquí abajo y llega. O si los dos son verdaderos, están cerrados los dos, el agua pasa por arriba, pasa por abajo, o la electricidad pasa por arriba y pasa por abajo. Eso es un circuito en paralelo. Ya, jóvenes. Y recuerden la ley del resultado del valor de verdad de la disyunción. Para que sea verdadero, basta que uno de los dos sea verdadero. No importa si los dos son verdaderos, igual el resultado de la disyunción inclusiva es verdadero. ¿Ya? El condicional se lo representa a través de su equivalencia de la negación del antecedente o el consecuente. Entonces es un circuito en paralelo, la negación del antecedente o el consecuente. Si la negación del antecedente es verdadero, pasa por arriba. O el consecuente pasa por abajo. O los dos son verdaderos, la negación del antecedente y el consecuente pasa por los dos lados. ¿Ya? Después tenemos a la disyunción exclusiva o diferencia simétrica. Nos dice cuando son iguales es falso. Cuando no son iguales es verdadero. A ver, se representa a través de un circuito en serie de dos circuitos en paralelo. A ver, aquí dice P y Q. En el otro dice no P o no Q. Acá dice P o Q y no P o no Q. ¿Qué significa? Si P es verdadero, pasa por aquí. Si P es verdadero, al mismo tiempo no puede ser no P, ¿recuerdan? Entonces, si P es verdadero, no puede pasar por aquí arriba. Obligatoriamente tendría que ser no Q. P verdadero y aquí no Q. Si fuera P verdadero y Q verdadero, entonces no puede pasar por aquí porque no puede ser P y no P. No puede ser Q y no Q. Entonces, solo uno tiene que ser verdadero y el otro falso. Si P es verdadero y no Q es verdadero, es decir, es falso Q, pasa por arriba y pasa por abajo y llega hasta acá. Si Q es verdadero, no Q no podría estar cerrado. Tendría que pasar por arriba y sería Q verdadero y no P verdadero. Pasa por abajo y luego pasa por arriba y llegó hasta el final. No puede ser verdadero si los dos son iguales. Si P y Q son verdaderos, en este lado no van a poder ser verdaderos. Los dos estarían abiertos. ¿Ya? Esta es la representación entonces de la diferencia simétrica. Y esta de acá, hay un error, es la negación de la diferencia simétrica. Esto de acá es la negación de la diferencia simétrica o lo que es el bicondicional de P y Q. ¿Listo? ¿Qué dice la equivalencia? Los dos tienen que tener el mismo valor. Si los dos son verdaderos, si P y Q son verdaderos, pasa la corriente. Si los dos son verdaderos, pasa la corriente por aquí arriba. Si los dos son falsos, entonces pasa por aquí abajo. No P es la negación de P. Entonces, si los dos son falsos, pasa la corriente por ahí abajo. Si los dos son verdaderos, pasa por aquí arriba la corriente. Entonces, la negación de la diferencia simétrica o bicondicional, sabemos que equivalen a lo mismo. Equivale a un circuito en paralelo de circuitos en serie. ¿Ya?
Y esta es una nueva equivalencia de del bicondicional. El bicondicional le equivale a P y Q o no P y no Q. ¿Listo? Vayan copiando esta diapositiva, jóvenes, y ahorita les voy a mostrar un par de ejemplos, unos cuantos ejemplos. ¿Ya? Vayan copiando y ahorita continuamos. Estos circuitos lógicos, jóvenes, son una representación gráfica. Esto se utiliza mucho en carreras como informática, sistemas, electricidad, ingeniería electrónica, telecomunicaciones, porque ellos trabajan con paso de corriente y las computadoras funcionan con corriente. Las computadoras trabajan con una lógica binaria, con un lenguaje binario de unos y ceros. 1 es que hay paso de corriente, 0 es que no hay paso de corriente. Trabajan con verdadero o falso, ¿ya? Entonces, hay distintas formas de representar. El circuito en serie se parece a la conjunción de dos proposiciones, y las proposiciones actúan como interruptores, como los interruptores, las llavecitas que usamos para encender o apagar la luz. ¿Listo? Lo que tienen que recordar es que la conjunción se representa a través del circuito en serie, ya de lo que diga aquí. La proposición antes de la conjunción y la proposición después de la conjunción. Esas dos están representadas por estos interruptores, ¿ya? ¿Cuándo va a ser verdadera la conjunción? Imaginen, va a ser verdadera cuando pase la corriente desde este extremo hasta el otro. ¿Cuándo va a ser verdadero? ¿Cuándo va a pasar la corriente? Cuando los dos circuitos estén cerrados. Cuando esta proposición es verdadera, se cierra. Cuando esta proposición es verdadera, se cierra. ¿Ya? Entonces, para que sea verdad la conjunción, los dos tienen que ser verdad. En la disyunción inclusiva, para que pase la corriente, es decir, para que sea verdad la disyunción inclusiva, basta que por lo menos un hito sea verdadero. Que P sea verdadero, pasaría la corriente por ahí arriba. O que Q sea verdadero, pasaría la corriente por abajo. Si los dos son verdaderos, no importa, la corriente pasa por arriba y pasa por abajo a la vez. Perdón un momentito, jóvenes, voy a contestar. Estábamos aquí en la explicación nuevamente de la disyunción inclusiva. Entonces, esa se representa mediante este símbolo que representa a un circuito en paralelo. Para que sea verdad la disyunción inclusiva, basta que uno solo sea verdadero. Si los dos son verdaderos, mejor, pasa por arriba y pasa por abajo. La corriente es como el agua en las cañerías. Si no está cerrado, si no hay tubería ahí que vaya desde acá hasta acá, el circuito, si no está cerrado, en electricidad significa que no hay un tubo ahí que los una a estos dos extremos. Entonces, para que pase el agua, se cierra ahí, es decir, se pone un tubito que vaya desde acá hasta acá. ¿Ya? El condicional se lo representa a través de su equivalencia, no P o Q, es decir, a través de un circuito en paralelo, no P o Q. Si no P es verdadero, entonces pasa por arriba. Si Q es verdadero, pasa por abajo. Si esto que está aquí, no P es verdadero y Q es verdadero, pasa por arriba y por abajo. No hay problema. ¿Ya? La diferencia simétrica nos dice, no pueden ser al mismo tiempo P y Q. Miren, voy a dibujar el camino de P y Q, ¿ya? Con este color rojo. Si P fuera verdadero, la corriente pasa por aquí. Continúa. Llega hasta acá. Si P es verdadero, miren, dice, esto ocurre. Si esto ocurre y esto ocurre, para que la corriente llegue desde acá hasta acá, esto tiene que ocurrir y esto tiene que ocurrir. Por lo menos uno. Si P es verdadero y para que pase la corriente no puede ser que a la vez sea no P. ¿Recuerdan? P y no P es falso, entonces no va a llegar acá. Obligatoriamente tendría que irse por abajo. Entonces, si P es verdadero, Q no tendría que ser verdadero. Es decir, pasa por no Q. ¿Me han entendido, jóvenes? No. Miren. ¿Podrías repetir, por favor? Pasa por aquí, sí. Sí, jóvenes, con gusto. Ya. Entonces, pasa la corriente desde aquí hasta acá. Sube,
Y dice P es verdadero, entonces se cerró ese interruptor, es decir, el interruptor bajó, pasó hasta ahí la corriente, viene por acá y aquí piensa. Si voy por arriba, no puede ser que sea P y no P. Eso sabemos que es falso, entonces no va a llegar la corriente hasta aquí. Si P es verdadero, entonces obligatoriamente tiene que pasar por abajo, por no Q. Recuerdan, en la diferencia simétrica, los dos al mismo tiempo no pueden ser verdaderos. Entonces, si P es verdadero, la negación de Q va a ser verdadera, es decir, no Q va a ser falso. Si este es verdadero, este vuelve falso. Pero no es el único caso. Imaginen que la corriente hubiera venido por acá y salió que Q es verdadero. Venimos por aquí. No puede ir por abajo porque no puede ser Q. Este circuito en serie aquí no puede ser Q y no Q a la vez. Entonces no podría llegar la corriente hasta ahí. Entonces se viene, sube y tendría que pasar por ahí. Y recién llega la corriente hasta ahí. ¿Listo? Entonces esa es la representación gráfica de la diferencia simétrica. Los dos no pueden ser iguales al mismo tiempo. Si es P, entonces sería no Q. Si es Q, sería no P. ¿Ya? Pero no puede ser que sea P y Q, porque si estos dos fueran verdad, P y Q fueran verdad, pasa la corriente hasta aquí, pasa la corriente hasta aquí. Si P es verdad, no pasa por arriba. Si Q es verdad, no pasa por abajo, entonces no llega jamás a su destino. ¿Ya? No pueden ser los dos a la vez. Finalmente, la negación de la diferencia simétrica dice, solo es verdad, es decir, esto es el bicondicional, ¿no? P si solo si Q es la negación de la diferencia simétrica. ¿Cuándo es verdad el bicondicional? Cuando los dos son verdaderos. Entonces se viene por aquí, P es verdadero, Q es verdadero, llega hasta acá, baja y pasó la corriente. Y si los dos son iguales, si fueran falsos, pasa por aquí, viene ahí, falso P, falso Q, llegó la corriente hasta acá, sube y pasa la corriente. ¿Ya? Son representaciones gráficas nada más de lo que son las operaciones proposicionales. ¿Ya? Les voy a mostrar ejemplitos para que los vayan viendo y los podemos hacer la siguiente clase. ¿Ya, jóvenes? A ver. Solo para que vean, pero la siguiente clase lo podemos ver después del examen. Aquí vamos a esquematizar, ¿ya? Vamos a esquematizar mediante diagramas estas funciones proposicionales. Pero primero quiero que terminen de copiar este ejemplo, así con colores como les he explicado, ¿ya? El examen lo daríamos el día martes, jóvenes, en hora de clases, a las 9:15, ¿ya? Van a prepararse bien, van a practicar. La tarea traten de tenerla hasta el domingo cargada en Moodle para que yo el lunes pueda revisárselas y les puedan ver si han hecho bien o han hecho mal. ¿Ya, jóvenes? ¿Hasta qué tema es? Es todo lo que hemos visto hasta antes de hoy. Va a entrar una ¿Sin diferencias entra? ¿Perdón? Dicen, ¿y cómo son los exámenes de mate, ya que hay que resolverlos en el cuaderno? Los resuelven en su hoja, van a colocar ahí su nombre completo con bolígrafo, su nombre completo, su firma con bolígrafo, el número de carnet y van a dibujar un cuadradito para colocar ahí su carnet de identidad. Yo les voy a dar un tiempo para que resuelvan la pregunta y les voy a decir tiempo. Ahí dejan de escribir, sueltan sus lápices, sus bolígrafos y le sacan 3 fotos y la cargan a Moodle. Esas 3 fotos tienen que ir de la siguiente manera. Una foto de su examen, bien sacada la foto de su examen con su carnet ahí encima al lado de los nombres. La segunda foto, su examen y con el reverso del carnet al lado de su nombre. Y la tercera foto es una selfie de ustedes agarrando su carnet y su examen. Ya, jóvenes, esas 3 fotos van a mandar como respuesta de cada pregunta. Y en Moodle, a ver, les voy a mostrar en Moodle. ¿Puedo dejar de compartir esta pantalla? Sí. A ver, vayan terminando de copiar. ¿Cuántas preguntas van a hacer, Lisa? 3 preguntas. Una de una tabla de verdad para que digan si es
tautología, falacia, o contradicción o contingencia, tautología, contingencia, contradicción. Después tienen que simplificar una proposición compuesta. Y finalmente demostrar si un razonamiento es válido o no. 3 preguntas van a ser, jóvenes. O sea, no entra indiferencias. ¿Perdón? No entra indiferencias, entonces, ¿no? ¿Listen? Inferencias. Las inferencias las usamos para demostrar si un razonamiento es válido o no. Lo que no va a entrar van a ser los cuantificadores. Los cuantificadores. ¿Puedo volver a decir que va a entrar en el examen, dice? Todo menos lo que hemos visto hoy. No van a entrar ni cuantificadores ni circuitos lógicos. ¿Ya? Sí, sería bien lo que las preguntas que hemos avanzado bien. Listen, sería bueno que nos expliques lo que nos está diciendo de las fotos y eso. Como por dónde se lo envía. Un ejemplo. Sí, un ejemplo. Fotos. Dicen, puede decir Por las ejemplo, tres maneras de... nos vamos a sacar 3 fotos y ¿esto a dónde lo enviamos? ¿Al Moodle o...? A Moodle. Miren. Les voy a mostrar ahorita. Miren, aquí jóvenes en Moodle yo les voy a decir, aquí está el examen. Ahí tienen que cargar sus fotos de las respuestas. Entonces, de cada pregunta yo les voy a mostrar aquí en Zoom. Ustedes tienen que estar con la cámara activada, el micrófono activado. Les voy a dar un tiempo y les voy a decir, ¿tienen para esta pregunta 10 minutos o tienen 15 minutos? Termina el tiempo y yo les voy a decir, faltan 2 minutos, falta 1 minuto, terminen de hacer. Y cuando termine su tiempo les voy a decir tiempo. Manden las fotos de la pregunta 1, donde dice cargar fotos, respuesta, pregunta 1. Entonces ahí ustedes entran y cargan estas 3 fotos. La selfie de ustedes agarrando el examen y el carnet. La foto del examen con su carnet de identidad encima. Y la foto de esa pregunta, de su examen, con el carnet, pero dándole la vuelta al carnet. ¿Ya? Esas 3 fotos las van a cargar acá. Ahí entran, cargan y cargan la respuesta. ¿Listo? Practiquen, es como cargar la tarea. Cuando carguen ustedes la tarea van a practicar cómo se... Listen. ¿Sí? Listen. Sí. Lo que pasa es que yo no tengo a mano mi carnet y trabajo. Ya. ¿Tiene algún otro documento con fotografía? Después les voy a decir... Trabajo en Charagua y carnet. Ya, un momento, por favor. Después que carguen esa pregunta, les voy a decir, tienen 3 minutos o 5 minutos para cargar esas 3 fotos. Les voy a decir, ahora sí, en cuanto terminen de cargar, tienen que volver otra vez a estar con su cámara, con su micrófono activo en Zoom. Y les voy a decir, esta es la pregunta. Les muestro la pregunta y les voy a dar un tiempo. Termina el tiempo y les digo, ahora sí, saquen las fotos y carguen las respuestas. De la pregunta 2, las fotos de la pregunta 2 las tienen que cargar en este lugar. No las carguen aquí porque si no va a modificar la hora. Y si alguien envía las fotos después del tiempo que yo les diga, esa respuesta no vale. Así que si se equivocaron y mandaron las fotos de la pregunta 2 acá, lo anula el tiempo y les anula esta pregunta. ¿Ya? Entonces tengan mucho cuidado donde están cargando. La regla en el examen es que todo el tiempo tienen que estar con el video de Zoom activado y el micrófono activado también en Zoom. Si tienen algún problema para ese día, por favor, préstense un teléfono que sirva con Zoom para la cámara y para el micrófono. ¿Listo, jóvenes? Dice Inge, sí. Disculpe, hay veces la señal se va, en ese caso, ¿le puedo escribir a WhatsApp? Ya, hay el tiempo suficiente para que puedan cargar por si acaso hay algún problemita. Solo en esos casos en los que no se puede cargar a tiempo y falte 1 minuto, por ejemplo, para que se acabe el tiempo para que puedan cargar, me mandan a mi WhatsApp para que yo verifique y esas mismas fotos, exactamente esas mismas fotos, las mandan luego a Moodle. Sí, ¿Ya? Sí, porque hoy tuve que entrar 4 veces, creo, a esta sala. Ya. Y me mandan ¿Cuándo sería el examen? Y también mandan las capturas del problema que están teniendo, lo mandan a mi WhatsApp y también lo mandan a Moodle para que cuando yo califique, por ahí se han atrasado o algo, igualito les tome en cuenta.
o por ahí yo les llamo la atención a usted que no está activando la cámara, no le voy a revisar esta pregunta. ¿Ya? El examen va a ser este día martes a las 9:15. Vamos a empezar Listen, más o menos 9:30 el examen, ¿sí? y la pregunta ¿cómo se dice aquí en la pantalla? Sí, en Moodle la voy a ¿Dónde están? proyectar. Así que todo el tiempo Ah, tienen que en estar Moodle, conectados en en Moodle va a Moodle. estar la pregunta. No se pueden salir de Moodle, no pueden congelar Moodle, no pueden ver mensajes, nada, porque se nota clarito. Y a los que hagan eso, les anulo esa respuesta. ¿Ya? Tendríamos que tener la compu y el celular a mano para estar activo en Moodle y en la aula virtual. No, En Zoom. solo necesitan estar en Moodle. ¿Ya? En Moodle tienen que estar conectados todo el tiempo. ¿Ya, jóvenes? Listen, una pregunta. Por lo menos para sacar las fotos nos va a dar el tiempo para salir de Moodle y sacar scratch con la foto, por lo que a los resultados, como está diciendo que no se puede salir. Tienen que estar todo el tiempo en Moodle. Claro, se salen, pero no se desconectan de Moodle, no apagan la cámara, nada. Tienen que seguir en Moodle. ¿Ya? ¿Alguna otra duda o consulta más, jóvenes? Puede mandar por el grupo de WhatsApp cómo va a empezar el examen, o sea, el nombre y eso, un ejemplo, digamos, con los datos del documento. Porque eso del cuadrito para poner el documento no lo entendí bien. Ya, les voy a mandar. Me van a escribir por WhatsApp en la tarde. ¿Ya, jóvenes? Ahorita tengo que entrar a otra clase y se los voy a hacer. ¿Listo? Bueno, listen. ¿Alguna otra duda o consulta más, jóvenes? Ya. Si no hay más dudas, nos veríamos el día martes. Yo más tardecita voy a cargar esta clase. Lo que hemos visto hoy no va a entrar al examen. ¿Listo? Pero era necesario que lo avancemos. Va a entrar una pregunta de una tabla de verdad. Va a entrar una pregunta para simplificar proposiciones compuestas, empleando teoremas y equivalencias de álgebra proposicional. Y va a entrar una pregunta para demostrar si un razonamiento es válido o no, usando leyes de inferencia, teoremas, equivalencias, todo lo que hemos visto. ¿Ya, jóvenes? Escriben. Podemos usar las tablitas en mano. Tablitas en mano. Pueden usar sus libros, sus cuadernos, tablas, formularios, todo pueden usar. Lo que no pueden hacer es hablar con sus compañeros. Si tienen una duda, me preguntan a mí. No se arriesguen a preguntarles a sus compañeros que pueden equivocarse. Tenemos que dejar Zoom con la cámara y el micrófono prendido. Sí, si se apaga en un momento, les quito puntos o les anulo la pregunta. ¿Ya? Todo el Digamos, ahorita nos conectamos a Zoom, prendemos la cámara y el audio y luego nos salimos de ahí y entramos a Zoom, a Moodle. No, se quedan en Zoom todo el tiempo. Solo cuando termine el tiempo de responder les voy a decir, ahora manden las fotos. ¿Ya? Pero Listen, ay. Sí, cuando diga manden las fotos, ahí nos conectamos a Moodle. Claro, claro. Es decir, entran a Moodle, marcan su asistencia. A ver, y video no se sale. Escúchenme, ustedes entran a Moodle, marcan su asistencia, después entran a Zoom y después cuando haya que mandar las fotos, cambian de ventana nada más en su celular, cambian de ventana sin cortar el video, sin cortar audio, sin cortar nada. Cambian de ventana, sacan la foto, envían y se vuelven a Zoom inmediatamente. Ya verifican que hayan Sí, porque no deja de compartir. Claro, claro, yo entiendo eso, pero no tienen que salirse de Zoom ni apagar las cámaras ni nada. ¿Ya? Sí, Listen. Ya entendí. Ya. ¿Alguna otra duda, jóvenes? ¿Cuántos minutos va a ser, Listen? Va a depender de cada pregunta. Ya entre 10 y 15 minutos por pregunta. Bueno. Ya, jóvenes. Bueno, entonces cualquier cosa le escribimos al grupo de WhatsApp. Sí, en el grupo. Esténse tranquilos, para ese día descansen bien, duerman bien en la noche, desayunen bien, hacense bien para estar bien refrescados y para que den bien su examen. Si quieren, cómprense unos masticables, eso ayuda en dos formas.
Al masticar, los masticables sueltan azúcar y ese azúcar se vuelve glucosa y se va directo a su cerebro y es como jet fuel, como el combustible argentino, la nafta argentina que tiene más octanaje y hace funcionar mejor a su cerebro, ¿ya? Si han desayunado, tienen combustible y si tienen masticables a mano y los están consumiendo, le inyecta ese incrementador de octanaje y funciona mucho más rápido su cerebro, mucho mejor, piensan mejor. La segunda función de un masticable es que al masticar, al mover los dientes, la mandíbula, oxigenan su cerebro, que también es muy importante para que piensen mejor. Son dos truquitos. No les recomiendo chicle porque el chicle a veces viene sin azúcar, no hay glucosa para el cerebro, oxigena, pero les produce gastritis. Mejor masticable. Si tienen diabetes, mejor no hagan eso, busquen otra alternativa. ¿Ya, jóvenes? Esos son unos consejos para que les vaya bien en su examen. Y pórtense bien, sean honestos, no copien, no se arriesguen. ¿Ya, jóvenes? Bueno, Lisa. Ya. Vamos, Martín. Eso sería todo. Usted puede mandar un ejemplo de cada foto más o menos de lo que tendríamos que subir a Moodle de las 3 formas al grupo de WhatsApp, así cuando estemos dando el examen no nos confundimos en eso. Ya, voy a tratar de mandarles. ¿Listo, jóvenes? Ya mandé de ¿Ya, jóvenes? Listo. Hasta luego, jóvenes, que estén bien. Hasta luego, Lisa. Hasta luego. Hasta luego, Lisa. Cuida Hasta luego. mucho. Hasta luego.